Te propongo que entremos en esta historia como quien abre una puerta antigua, no con prisa, sino con mucho respeto. La misa crismal no es simplemente una celebración más dentro de la Semana Santa. Es en realidad uno de esos momentos donde la Iglesia se contempla a sí misma desde sus raíces más profundas y se prepara para seguir existiendo. Tradicionalmente se vincula con la mañana del Jueves Santo como un umbral que antecede al misterio de la Última Cena, pero más allá del día concreto, lo importante es lo que sucede en ella. El obispo, rodeado de sus sacerdotes, bendice y consagra los óleos que acompañarán la vida de los fieles durante todo el año. Y aquí es donde vale la pena detenerse, porque surge una pregunta muy humana y muy legítima. ¿Por qué aceite? ¿Por qué la Iglesia en pleno siglo XXI sigue usando algo tan sencillo, tan cotidiano como el aceite? La respuesta no comienza en la Iglesia, comienza mucho antes. En el mundo bíblico el aceite era signo de elección, de consagración y de misión. Los reyes eran ungidos, los profetas eran ungidos, incluso los enfermos eran ungidos como signo de consuelo y sanación. La unción no era un gesto decorativo, era una declaración. Este ha sido elegido, este ha sido apartado. Este pertenece a Dios. Por eso, cuando hablamos de Cristo, hablamos del ungido. La palabra Cristo viene precisamente de eso, del griego Christos, que significa el ungido. Y aquí la Iglesia no inventa, continúa. En el Nuevo Testamento ya encontramos esta práctica. La carta de Santiago lo dice con claridad. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Es decir, desde los primeros siglos el aceite no es un símbolo vacío, es un signo eficaz de la gracia. Ahora bien, ¿qué representa el aceite en sí mismo? El aceite penetra, el aceite fortalece, el aceite ilumina porque alimenta la lámpara, el aceite cura porque suaviza la herida. Y hay algo más, algo profundamente bello y muchas veces olvidado. El aceite protege. Cuando se aplica sobre la piel, crea una capa suave, casi imperceptible, pero real. No aísla, pero sí recubre. No endurece, pero sí resguarda. En el mundo antiguo se usaba para preparar el cuerpo, para cuidar, para fortalecer, incluso para proteger. Y la Iglesia, fiel a su sabiduría, toma ese lenguaje natural y lo eleva. Cuando unge, no solo está diciendo, has sido elegido, has sido consagrado, también está diciendo en lo más profundo, has sido protegido por Dios. No como quien queda fuera del mundo, sino como quien es sostenido dentro de él. Es como si, así como el aceite hace que el agua resbale sobre la piel, la gracia hiciera que el mal no penetre de la misma manera en el alma. No elimina la lucha, pero sí da fortaleza en medio de ella. Por eso no se eligió cualquier elemento, se eligió uno que por su propia naturaleza ya habla y actúa. Y así, con el paso de los siglos, la Iglesia fue organizando y estructurando esta práctica. Ya en los primeros siglos del cristianismo, los obispos bendecían los óleos que luego se distribuían a las comunidades, pero no existía aún una celebración única, solemne, como la que conocemos hoy. Esa forma más definida de la misa crismal se fue consolidando poco a poco, especialmente en la liturgia romana, y tomó su forma actual después del Concilio Vaticano II en el siglo XX. No es que antes no existiera, es que la Iglesia decidió resaltar aún más su importancia, darle un lugar visible, claro, profundamente significativo dentro del calendario litúrgico. No fue la idea de un solo papa en un momento puntual, fue el fruto de una tradición viva que fue madurando. Y aquí aparece otro elemento clave que a veces pasa desapercibido, la unidad. Porque en esta misa no solo se preparan los óleos, se manifiesta la comunión. El obispo no está solo, está rodeado de sus sacerdotes y ellos, frente a él, renuevan las promesas de su ordenación. Es un momento fuerte, no solo lo externo, sino por lo que implica.
es volver al origen, es recordar por qué comenzaron, es decir, una vez más, sí. Y en ese mismo contexto, el obispo consagra el Santo Crisma mezclado con perfume, como signo de la fragancia de Cristo, como diría San Pablo. Ese perfume no es un detalle estético, es un lenguaje. La fe no solo se cree, también se percibe, se comunica, se expande. Luego esos óleos viajarán, saldrán de la catedral hacia parroquias, hospitales, comunidades y a lo largo del año tocarán la vida de las personas en momentos decisivos. En el bautismo, donde comienza la vida cristiana, en la confirmación, donde se fortalece, en la unción de los enfermos, donde se consuela y se entrega al Señor, y en la ordenación, donde nacen nuevos sacerdotes. Es decir, lo que ocurre en esa misa no se queda ahí, se extiende, se multiplica, se convierte en vida. Y si uno lo mira con profundidad, entiende algo muy hermoso. Mientras el mundo se mueve entre lo inmediato y lo visible, la Iglesia sigue trabajando con signos sencillos pero cargados de eternidad. Aceite, manos, oración. Nada espectacular, pero todo esencial. Porque en el fondo la misa crismal no es solo una celebración, es la manera en que la Iglesia asegura en silencio que la gracia seguirá llegando, que la fe no se interrumpe, que lo recibido se transmite y que generación tras generación la unción de Cristo sigue tocando la historia humana.